Buenas tardes. El grupo conformado por Mateo Puerto y Fabián Castro. Les hablaremos en esta parte de la clase de los biófitos y la altitud. A continuación se muestra la tabla de contenido de 10 partes a tratar durante toda la exposición. Altitud. Es el cambio en la altura sobre el nivel del mar. Ha llevado a varias hipótesis para identificar los factores que dan origen a las diferentes formas de vegetación. Estas diferencias incluyen distintas zonas termales, diferencias en la composición florística y formas funcionales con la elevación y regímenes de viento y aislamientos de montañas, además de cambios en la humedad. Definición de zonas. NROP reconoce 5 zonas altitudinales en Papúa Nueva Guinea, entre 0 y 300 metros sobre el nivel del mar, 300 y 1200, 1200 a 2200, 2200 a 2800 y 2800 a 3400 metros sobre el nivel del mar. A mayores alturas, las especies del hemisferio norte comienzan a aparecer, pero en esas mismas alturas también hay endemismos de las zonas de Nueva Guinea. Van Ryn y Granstein reconocen 5 zonas de hidrófitos en las Sierras Nevadas de Colombia, en los rangos de 500 a 4100 metros sobre el nivel del mar. 4 de estas zonas son bosques y una es parada. Ellos basan la clasificación de estas zonas por la presencia de especies, preferencia de sustrato y porcentajes de cobertura de hidrófitos. Graham y Granstein, al examinar las coberturas de bosques lluviosos de Colombia, Perú, Borneo y Papúa Nueva Guinea, concluyen que la zonación altitudinal es similar en diferentes partes del trópico. Limitación de zona. Sobre el ecuador, la montaña y las zonas bajas del bosque lluvioso son templadas, donde las épocas de lluvia van de abril a julio. Hay sitios de la montaña que tienen neblinas y otros que no. En los días libres de neblina, los rayos del sol golpean con mayor fuerza, sobre todo en los periodos secos en los cuales dura de 1 a 2 semanas, mientras que en los periodos de neblina en época de lluvia difieren al ser de 24 horas. En los momentos de neblina la temperatura cambia y la humedad ambiental se mantiene en el 95% o más alto. Los tipos de bosque se relacionan con la neblina y no con los regímenes de temperatura. El éxito y gran abundancia de epífitas en la montaña, comparado con tierras bajas, resulta de la frecuencia de la niebla y no a la alta humedad. La distribución de especies se correlaciona con la altura en la medida que en mayores altitudes tienen menor temperatura y menor riqueza. En bajas altitudes hay menor disponibilidad de agua, mayor temperatura y menor riqueza. Pero en tierras medias las condiciones de alta humedad y temperatura media muestran la mayor riqueza. De hecho, las tierras bajas rara vez alcanzan el punto de compensación de la luz, que es el equilibrio en el cual la intensidad de luz a la cual se pierde dióxido de carbono por respiración es igual al dióxido de carbono fijado por fotosíntesis. Esto teniendo en cuenta que los briófitos funcionan como plantas C3. La amplitud de la distribución geográfica de briófitos es un poco menor comparada con las de plantas con semilla, pero son más útiles para dar patrones de zonación altitudinal debido a la sensibilidad al clima. En temperatura, los briófitos tienen un óptimo fotosintético a 20 grados centígrados, lo que las ubica también en la zona media de la montaña, donde la temperatura oscila entre 10 y 20 grados centígrados. Se encontró también que a 25 grados centígrados la red de asimilación empieza a decaer y a 35 grados centígrados los briófitos se vuelven inviables. Estudios de trasplante. Son pocos los estudios pero son muy evidentes. Stan y colaboradores tomaron 555 epífitas y las llevaron a altitudes medias y bajas, alternando sus zonas de confort para evaluar su comportamiento ante un posible estrés. Lo que encontraron es que en altitudes medias los briófitos que venían de altitudes altas y bajas incluso duplicaban su biomasa al estar expuestos en zonas medias. Pero los que originalmente eran de tierras medias y colocados en ambientes por encima y por debajo de la zona altitudinal media
terminaban desecándose. Latitud versus altitud. Al parecer, los grafíticos siguen más un patrón altitudinal que latitudinal. El ejemplo es México, donde los grafíticos están confinados a zonas húmedas de tierras bajas. Esto se ve mejor en zonas ecuatoriales, donde la riqueza y diversidad responden a cambios altitudinales en vez de latitudinales. Por ejemplo, Colombia y Chile. En pantalla se ve la similitud en la diversidad con respecto a la altitud tanto en China como en Colombia. Churchill reporta para Colombia que el 93% del total de la riqueza de especies, 97 especies aproximadamente, está en el 20 al 25% de las tierras de los Andes. En esta área, el 50% de la diversidad está entre 2.600 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. En esta franja, el 60% de familias de briófitos son de montaña y 5% de tierras bajas. Estas proporciones aplican también para Ecuador y Perú. La figura 46 muestra una comparación altitudinal de núcleos y su forma de vida entre las que se encuentran pendulares y acolchadas, mientras que la figura 47 muestra cómo cambia la riqueza con la altitud entre musgos y hepáticas en Yunnan, China. Registros de altitud. Los registros de hepáticas, al parecer, empiezan a ganar riquezas por encima de los 3.300 metros sobre el nivel del mar, hasta incluso los 5.500 metros sobre el nivel del mar en Nepal. También hay registros de briófitos en volcanes a 6.000 metros sobre el nivel del mar en Argentina. Al parecer, los volcanes y zonas circundantes por termales ricas en humedad y sustratos ricos en nutrientes ayudan a sustentar hábitats para briófitos. También se reportan simbiosis musgo-hongo en Gymnospermum aeruginoso, además de ser el reporte de mayor altura a 5.800 metros sobre el nivel del mar en el monte Everest. Cambios en la riqueza de diversidad. En el suroeste de Nigeria, Oyesiku, en 2013, realizó estudios ecológicos en un bioma de selva tropical en África. Encontró 138 especies de brófitas con 70% de musgos y 30% de hepáticas. A diferencia de otros estudios, este encontró que la distribución de especies es relativamente homogénea a lo largo del sendero altitudinal. Los primeros estudios reconocieron diferencias en las bandas de vegetación a medida que aumentaba la altitud. Los biólogos naturalmente sintieron curiosidad por los cambios simultáneos en la vegetación brófita. Se hizo un estudio en el monte Kilimanjaro para mostrar los cambios de especies de brófitas en cada sección altitudinal de 100 metros. En esta montaña descubrieron que el número de especies aumentó rápidamente, desde 1.800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Encontraron dos picos en la diversidad de especies, uno a 2.200 metros y otro a 2.700 metros, en el cinturón de nubes, donde la precipitación es mayor. En los 3.000 metros hay una disminución rápida en la diversidad de especies, pero esto permanece relativamente constante hasta los 3.800 metros, donde la vegetación es brezal subalpina y es más abierta y seca, con menos precipitaciones. Por encima de este nivel, el número de especies de brófitas alcanza su nivel mínimo en la montaña. La especie más alta conocida se encuentra a 5.050 metros sobre el nivel del mar. En la primera gráfica podemos observar un estudio que se realizó en el monte Albert Edward en Papúa Nueva Guinea, en donde se estudió la distribución elevacional de la riqueza de especies de Frolania. Y se puede observar que a la altura de entre los 1.501 metros a 2.000 metros y entre los 2.501 metros a 3.000 metros sobre el nivel del mar es donde se encuentra la mayor cantidad de diversidad de especies de Frulania. Y en la segunda gráfica se estudió la diversidad del dosel versus el sotobosque en el bosque nublado de Monteverde en Costa Rica. El dosel típicamente tiene más especies que el suelo en una selva tropical de tierras bajas.
Cornelissen y Gratheysen en 1990, trabajando en Guayana, informaron que el 50% de las especies estaban restringidas al dosel. Solo el 14% de las especies corticolosas se restringieron al sotobosque. Sin embargo, en este estudio en Monteverde, en Costa Rica, cuando se agregaron troncos podridos y hojas vivas al porcentaje del sotobosque, aproximadamente el 20% de las especies son exclusivas del sotobosque. Cambio de dominancia. A medida que aumenta la elevación, las especies dominantes cambian. Santos, en 2017, ilustró esto en el bosque atlántico en el Parque Estatal Cerrado Mar, en Brasil. En el estudio se mostró el cambio de dominancia. Se tomaron ciertas especies como indicadoras de los tipos de bosques que se encuentran en la montaña, demostrando que el tamaño de la cobertura laminar es cada vez más pequeña conforme va aumentando la altitud. Productividad. Sotz en 1999 encontró un claro aumento en la abundancia de musgos y hepáticas con la altitud. Son especialmente importantes en las copas de los árboles en las regiones montanas y no son visibles en las tierras bajas. La biomasa de brófitas epífitas en los trópicos aumenta desde las tierras bajas hasta la línea de los árboles, la altitud por encima de la cual los árboles no pueden crecer. En 1999 atribuyó este gradiente a combinaciones de precipitación, humedad, temperatura y desecación. Las altas temperaturas y la poca luz provocan mayores pérdidas respiratorias en comparación con las ganancias fotosintéticas. En este estudio, Fran, en 1990, comparó la producción mensual y anual en el contenido de clorofila del Hydrogonium de musgo perenne y el Physcomitrium de musgo estacional. Para el Hydrogonium, la biomasa media fue de 92 gramos por metro cuadrado y para Physcomitrium fue de 11 gramos por metro cuadrado. Estos valores son más bajos que muchas medias de biomasa brófita en bosques templados. Adaptaciones. Las adaptaciones fisiológicas necesariamente incluyen tolerancia a la desecación y en algunos casos resistencia al secado. Akande, en 1985, descubrió que las hepáticas corticolosas, Frulania espongiosa y Mastigolegeunea florea tenían potenciales osmóticos más altos que los musgos Sterophilium nitens y Calimperes palisoti, haciéndoles más fácil extraer el agua del rocío y la niebla. En las tierras bajas tropicales y las regiones submontanas, las especies perennes y de lanzadera perennes dominan las formas de vida. En los bosques húmedos de montaña más fríos y húmedos, las formas de abanico y trama son prominentes y dependen de propágulos y crecimiento clonal para lograr la gran biomasa que se encuentra allí. Esas formas de abanico y otras estructuras como las hojas ciliadas son efectivas para atrapar el agua de la niebla y a través de la condensación rápida facilitar la conducción y el almacenamiento. En los bosques montanos superiores, las condiciones son más abiertas y las fluctuaciones diurnas son más extremas. Aquí, las brófitas tienden a formar cojines o céspedes cortos y altos de perennes y especies de lanzadera perennes. A menudo conservan el agua a través de una abundante toma rizoide y una hebra central más desarrollada en el tallo. Estrategias de vida. Comprender los parámetros del clima y del suelo que definen las distribuciones de brófitas es solo el comienzo de nuestra comprensión de las limitaciones de la distribución. Maciel Silva y Cole, en 2012, examinaron el rendimiento productivo como influenciado por la altitud en brófitos monoicos y dioicos en la selva tropical del Atlántico brasileño. Buscaron separar los efectos de la estrategia reproductiva de los efectos del hábitat. Utilizando 11 especies de brófitas, midieron el rendimiento reproductivo de las ramas sexuales, los órganos sexuales, la fertilización y la producción de esporófitas en sitios desde el nivel del mar hasta la región montana durante 15 meses. Como es típico, las brófitas monoicas tuvieron el mayor rendimiento reproductivo, con más ramas sexuales, óvulos, fertilizados y producción de cápsulas. Al nivel del mar, las brófitas produjeron más ramas sexuales y tuvieron más relaciones sexuales sesgadas por las hembras que los del sitio de montano. Sin embargo, la frecuencia del esporófito fue similar entre el nivel del mar y las zonas montanas, donde la fertilización se produjo principalmente durante los periodos de fuerte lluvia. Santos y Cole
Compararon los números de especies monoicas versus dioicas en 5 altitudes en el Parque Estatal Serra do Mar en Brasil. El patrón es interesante porque la proporción de dioico a monoico es más alta al nivel del mar. Luego cae y vuelve a elevarse a 1200 metros. Esta proporción es aún más pronunciada para las hepáticas que para los musgos. La condición monoica aumentó con la altitud excepto en la cima de la montaña, a 1200 metros. Los investigadores sugirieron que la producción asexual puede permitir que las especies vivan en condiciones desfavorables para la fertilización, particularmente para los tallos dioicos. En un estudio en el Neotrópico, Batista y otros, en 2018, estudiaron formas de vida en el bosque húmedo de Chapada do Araripe, en el estado de Ceará, en Brasil. Esta región experimenta lluvias estacionales. En la primera gráfica vemos el número de especies en las formas de vida representadas en la porción húmeda del noreste de Brasil, en donde el mayor número de especies son las esteras. Las formas de vida predominantes son los céspedes tolerantes a la desecación y las formas de vida intermedias de estera y trama, que ocupan aproximadamente el 67%. La segunda gráfica vemos las estrategias de reproducción sexual versus asexual en la parte húmeda del noreste de Brasil, en donde predominó la estrategia de vida monoica con un 67%, con el 75% de aquellos con medios reproductivos asexuales, como especies dioicas. Batista y Cole, en 2018, también examinaron las preferencias del sustrato. Las epífitas de corteza fueron las más ricas en especie. En la tercera gráfica vemos la división que hay de sustrato, en el cual está corteza de árbol, rocas, suelos, hoja y tronco de árboles en descomposición, así como una última que es el sustrato, que aquellas que no presentan ninguna preferencia. En este estudio se puede observar que algunos brófitos preferían rocas o tierra, pero el número sin preferencia de sustrato era grande, solo superado por las especies de corteza.